Hola amigos, yo soy Santiago Buenaño, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Indoamérica. En este video les voy a explicar del concepto del proceso de negocio y la organización de procesos de Michael Hammer. En el video les voy a brindar también la definición. La definición del proceso es un conjunto de actividades de negocios relacionadas que en conjunto crean valor para el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada actividad que nosotros realizamos que tienen valor para el cliente deben estar entrelazadas y trabajando entre sí. Esa es la definición de proceso. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que una empresa debe conocer sus procesos y qué procesos le agregan valor al cliente, porque en muchas ocasiones eh, pueden incluso estar fragmentado el proceso en varias actividades y los departamentos estén situados uno lejos del otro, dispersos en la organización. Y eso provoca que haya errores, pérdidas de información, pérdidas de tiempo por el traslado de tanta información que se maneja. Esto era correcto hace 200 años, cuando empezó la revolución industrial y las necesidades de los clientes requerían trabajos especializados. En ese entonces no se hablaba tanto de las necesidades de los clientes. En el tema de la revolución industrial, las organizaciones lo que se dedicaban era a crear en masa y el cliente tenía que adaptarse a lo que la empresa fabricaba o producía. Los tiempos de ahora ya son muy distintos y cada cliente es un mundo diferente con distintos requerimientos de lo que uno necesita. En este caso es donde entra la reingeniería de procesos y nos habla de que debemos enfocarnos, conocer, saber dónde y cómo está conformado el proceso de una organización, ya sea para producir un bien o para brindar un servicio. Entonces, podemos nosotros decir que el proceso es el alma de una organización. Definir bien y que todos los colaboradores conozcan cómo es el proceso. Porque yo llego a la conclusión de que tanto todos los procesos y las actividades que involucran los procesos internamente somos clientes de esos procesos. Entonces, hablemos de la siguiente manera. En una fábrica donde inyectan plástico, ingresa la orden de requisición de lo que es lo que quiere el cliente, ¿no? En este caso, el cliente externo quiere un producto de X características con Y características. Entonces, ingresa la orden, se le realiza el molde. Este departamento de diseño es el que se encarga de diseñar y construir el molde. Es cliente de donde ingresa la orden. Y el siguiente cliente interno del departamento viene a ser en sí ya el área donde producen, inyectan el plástico. Y por consiguiente dependen, y todos y cada uno de los que están involucrados en el proceso de producción de lo que requiere el cliente debe conocer qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después. Nosotros debemos cambiar la mentalidad y dejar de decir que ese no es mi trabajo, esa no es mi responsabilidad, esa no es mi área. Yo sé que de pronto para muchos es difícil involucrarse, empaparse de cómo está el proceso, de pronto por los temas económicos, de pronto por temas sociales y un poco de cosas que suceden, ¿no? En las empresas, pero es por el pensamiento que no muchos de nosotros tenemos. Entonces, como decía, el proceso es el corazón de un negocio, de una organización, y todos y cada uno de nosotros debemos de estar empapados de cómo es el proceso. Ahora, yo les puedo citar o les puedo mencionar personalmente en el área de las telecomunicaciones en las que yo desarrollo mis actividades, me desenvuelvo profesionalmente. Cuando empezó el tema de la construcción de las redes de la fibra óptica para poder brindar el servicio de internet
a las casas, a las empresas, a las oficinas, lo que nosotros le conocemos como fibra hasta el hogar o hasta la casa. Entonces, era un proceso un poquito burocrático, por así decirlo, porque una vez que la empresa que requiere los servicios de construcción, en este caso hablamos de una empresa pública que es muy conocida aquí en Ecuador, este, desarrolla, ¿no? Los diseños, realiza los levantamientos correspondientes y realiza los diseños, realiza los planos, realiza sus proyecciones. Entonces, una vez que ya está aprobado todo eso por parte de esa empresa, escogen al contratista que va a realizar la construcción y el siguiente paso en este proceso es realizar un replanteo en campo de toda la información que levantaron y está en escritorio o está en planos digitales o físicos. Revisar, comparar con lo que se tiene en campo, ¿no? Porque no es lo mismo realizar una revisión de escritorio que realizar una revisión de campo. Entonces, ahí es donde entra el replanteo. A este replanteo acuden los que han diseñado y acude personal de la empresa que va a realizar la construcción. Eh, este paso por parte de la empresa que va a realizar la construcción muchas veces lo realizaba el ingeniero residente encargado de en sí de la obra. Y después de realizar este paso y empezar en sí con la construcción, mucha información se perdía porque eh, muchos de estos ingenieros residentes no tenían experiencia en campo, no tenían experiencia con los materiales, con las herramientas, todo lo que se utiliza para realizar una construcción de una red de fibra óptica. Entonces, el trabajo en sí se dividía en cuatro grupos específicos. Bueno, esa es la manera en la que trabajaba la empresa en la que yo prestaba mis servicios. Entonces, el primer grupo viene a ser, ¿no? El residente, el que realiza los replanteos, verifica los planos, cómo se puede seguir las rutas y todo eso. Esa información se realiza, se supone que se debía realizar un informe, pero al estar fragmentado el proceso, se perdía información. Y el paso siguiente, bueno, ya era empezar en sí con la construcción de la red, con la colocación de los herrajes que vienen a ser los soportes para los cables de fibra óptica en los postes. Entonces, esta actividad la realizaba un grupo específico basado en los informes que realiza el residente de obra. Después de eso, viene ya en sí el grupo de tendido de cable que estaba conformado por unas 8 personas alrededor, en los que había linieros y ayudantes. Y ellos se encargaban en sí de la construcción de la red de la fibra óptica. Este grupo viene a ser un cliente interno del grupo anterior. Y como consecuencia de pérdida de información o de que estaba de pronto por ahí mal hecho algún informe, alguna situación, existía errores y confusiones en los que había que realizar cambios. Y ya era una pérdida de tiempo hasta consultar y consultar la información o consultar con la persona que realizó el replanteo. Después de eso, venía el grupo que se encargaba en sí de manipularle a la fibra óptica para ingresar a los cajetines que van a dar el servicio, de realizar la construcción de las cajas de empalme donde se une en sí la fibra óptica. Y después de eso venía el siguiente grupo a realizar las fusiones y las pruebas. Entonces, cada uno de estos pasos de este proceso depende del anterior. ¿Cómo ha cambiado ahora? Ahora, con el avance de la tecnología, investigación de pronto de muchas personas que están envueltas en este campo de las telecomunicaciones, han desarrollado ya unos cables preconectorizados que facilitan mucho el trabajo al personal de campo y facilita para realizar los diseños y no se desperdicia material, no genera basura, y todo el personal que realiza la construcción conoce, está al tanto y tiene acceso a toda la información de cómo se debe realizar la construcción. Entonces, lo que antes era grupos que se encargaban de poner los soportes o herrajes en los postes,
lo sigue haciendo el trabajo y al mismo tiempo se puede ir extendiendo el cable. Ya no se necesita de personas especializadas en poner herrajes, ya no se necesita de personas especializadas en entender fibra óptica, ya no se necesita de personas especializadas en preparar el cable y ya tampoco no se necesita de personas especializadas en fusionar, realizar las fusiones y las pruebas de la fibra óptica, porque ahora todos están empapados del proceso y todos son capaces de realizar las mismas actividades. Tanto el que pone los herrajes está en la capacidad de instalar el cable y como el cable ya viene preconectorizado, realizar la respectiva conexión. Incluso después de realizar todas las conexiones, la misma persona sabe el procedimiento de cómo tiene que realizar la actividad de preparación de cable para meter en la caja de la fusión de la fibra óptica, para unir con todos los cables y por consiguiente realizar las pruebas. Entonces, esa es la manera en la que ha cambiado el proceso de la construcción desde mi punto de vista, después de haber estudiado la materia de reingeniería de procesos. Entonces, ahora todas las personas involucradas en la construcción, incluso hasta se ha reducido el número de personas, porque antes se requería un grupo de unas 20 personas que realizaban actividades específicas, después se les trasladaba a otros sitios. Ahora se realiza con un grupo de 10 personas, 8 personas, como todas conocen, todas hacen, y todas conocen en sí cómo es el proceso de la construcción, y en este caso de la red de fibra óptica. No hay ningún problema y ese mismo grupo puede ser trasladado a otro sitio para que vaya cumpliendo con las actividades o las órdenes de trabajo que asigna a la empresa contratista. Entonces, eso genera satisfacción en el cliente porque primero al entender por qué hacemos, cómo hacemos, qué cosas podemos cambiar, ha ayudado también a avanzar a la tecnología. En muchos de estos casos, las empresas deciden optar por automatizar, capacitar, pero si la mentalidad de la gente no cambia, eh, porque existen frases como, por ejemplo, ese no es mi trabajo, esa tarea yo no la sé hacer, o a mí no me pagan para yo hacer estas cosas, a mí solo me pagan para realizar esto. Muchas de estas cosas estancan al avance de las empresas y enfocarse de pronto en que la empresa debe automatizar, debe capacitar, mm, mejorar o rediseñar un proceso no es eso. Rediseñar el proceso es ver la mejor manera de cómo hacer las cosas y que esta manera esté entrelazada en sí y que todos tengan un enfoque hacia el cliente, porque aquí el cliente es el que espera los resultados, el cliente es el que decide me voy por tal empresa o me voy por tal empresa, porque estas actividades, estos procesos deben generar valor agregado, un valor agregado para el cliente y que el cliente paga por ese valor, porque el cliente no paga por desperdicios, por pérdida de información, por, por confusión, ¿no? De pronto no es lo que el cliente esperaba y el cliente de pronto tiene que esperar más tiempo para que le llegue lo que él esperaba. Todo eso son actividades de valor no agregado que el cliente no paga y no va a pagar jamás. Entonces, las empresas deben enfocarse en cómo funcionan sus procesos, cómo lo hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen. En conclusión, como mencioné hace un momento, el proceso o los procesos son el alma de un negocio y todos deben estar empapados de cómo funciona el proceso para lograr la satisfacción del cliente. Yo les agradezco su visita y estaremos grabando nuevos videos para seguir explicando la reingeniería de procesos. Muchas gracias.